El aroma del estofado que había pasado toda la tarde preparando flotaba en el comedor, una mezcla de laurel y cariño que siempre me había parecido el olor del hogar. Estábamos todos reunidos, una rara ocasión que atesoraba en el fondo de mi alma, para celebrar la expansión del negocio de mi hija, Valentina. Las copas de vino tintineaban y las risas llenaban el aire, pero yo sentía una pequeña punzada de inquietud. Conocía a mi hija, conocía su ambición desmedida, esa llama que ardía tan fuerte que a veces amenazaba con quemarlo todo a su alrededor. Cuando empezó a hablar de sus planes, de hipotecar la casa que con tanto esfuerzo había conseguido, mi corazón de madre no pudo evitar dar un vuelco. Era un riesgo enorme, una apuesta que podía dejarla sin nada, y sentí el deber de advertírselo, de ofrecerle la prudencia que los años me habían regalado. Una simple frase, una sugerencia envuelta en todo el amor del mundo. «Hija, piénsalo bien, es un paso muy grande», le dije en voz baja, casi un susurro para que solo ella lo escuchara. Pero Valentina, en su trono de éxito recién estrenado, no estaba dispuesta a aceptar consejos de nadie, y mucho menos de mí. Su rostro se endureció. Sus ojos, esos mismos ojos que yo había visto llenarse de lágrimas por una rodilla raspada, ahora me miraban con una frialdad que me heló los huesos. Se puso de pie, haciendo que todas las conversaciones se detuvieran, y con una voz clara y cortante que retumbó en el silencio, pronunció las palabras que se clavarían en mi memoria para siempre. «Mamá, con todo el respeto, tu opinión no importa. Tú no entiendes nada de negocios». El «con todo el respeto» fue la peor parte. Una capa de cortesía falsa que apenas disimulaba el profundo desdén que sentía por mí, por mi vida, por todo lo que yo representaba. El silencio que siguió fue más doloroso que cualquier grito. Podía sentir las miradas de todos sobre mí, la de mi nieto Lucas, confundido, la de los amigos de Valentina, incómodos y desviando la vista hacia sus platos. Era como si de repente me hubieran desnudado en medio de la sala, exponiendo mi ignorancia, mi sencillez, mi supuesta irrelevancia en el mundo brillante y moderno que mi hija había construido para sí misma. Me encogí en mi silla, sintiéndome pequeña, invisible, una reliquia del pasado que ya no tenía cabida en el presente. Cada latido de mi corazón era un eco de esa humillación, una confirmación de que para la persona que más amaba en el mundo, yo ya no era más que un estorbo, una voz anticuada que debía ser silenciada para no arruinar la fiesta. Intenté sonreír, fingir que sus palabras no me habían atravesado como un puñal, pero sentí cómo los músculos de mi cara se negaban a obedecer. ¿Cómo podía la niña a la que le había enseñado a atarse los cordones de los zapatos, la que se dormía en mis brazos mientras le cantaba canciones de cuna, haberse convertido en esa mujer capaz de desarmarme con tanta crueldad? La vi sentarse de nuevo, satisfecha, como si acabara de ganar una batalla importante. Para ella probablemente lo era. Era la afirmación de su independencia, la ruptura definitiva con la madre que, a sus ojos, solo representaba un ancla que la ataba a un origen humilde, del que tanto se esforzaba por escapar. Esa noche comprendí que el amor incondicional también tiene un límite, y el mío acababa de ser pisoteado frente a todos. El resto de la cena transcurrió en una neblina de dolor. Asentía, sonreía mecánicamente, pero mi mente estaba en otro lugar, reviviendo esa frase una y otra vez. «Tu opinión no importa». Era una sentencia, una declaración final sobre mi valor en su vida. Me sentía como una jardinera que ha pasado años cultivando una flor exótica y hermosa solo para que, al florecer, ésta le diga que su aroma ya no es bienvenido en el jardín. Valentina hablaba de proyecciones, de mercados, de inversores, usando un lenguaje que para mí era extranjero, y lo hacía con una confianza que, en otro momento, me habría llenado de orgullo. Pero ahora, cada palabra exitosa que salía de su boca solo agrandaba la distancia entre nosotras, cavando un abismo que parecía imposible de cruzar. Mientras recogía los platos, mis manos temblaban ligeramente. No era por la edad, sino por la rabia y la tristeza que bullían en mi interior. Valentina ni siquiera se ofreció a ayudar, demasiado ocupada recibiendo las felicitaciones de sus amigos. La vi reír,
una risa fuerte y segura, y me pregunté si en algún momento se daría cuenta del daño que me había hecho. Probablemente no. Para ella, había sido un simple comentario, una forma de poner a su madre en su lugar, pero para mí fue la gota que colmó el vaso, el momento en que una venda cayó de mis ojos. Entendí que había pasado demasiado tiempo mendigando un respeto que debería ser inherente al amor de una hija. La mujer fuerte que había criado sola a esa niña ambiciosa seguía dentro de mí, solo que estaba dormida, adormecida por la costumbre de perdonarlo todo. Pero esa noche algo cambió. Mientras fregaba la olla del estofado, mirando mi reflejo distorsionado en el acero inoxidable, una calma extraña se apoderó de mí. Valentina creía que yo no entendía de negocios, y quizás era cierto. Yo no entendía de hipotecas arriesgadas, ni de fondos de inversión, pero entendía de sacrificios, de trabajo duro, de promesas, y sobre todo, entendía el valor de algo que ella desconocía por completo. Había un secreto guardado, una última lección que su padre, mi amado Mateo, me había dejado como un tesoro, una herramienta para asegurar mi dignidad en los años venideros. Valentina no lo sabía, pero en su arrogancia me había dado la llave para usarla. Ella pensaba que mi opinión no importaba, pero lo que realmente no sabía era que mi decisión ya estaba tomada. Una decisión silenciosa, forjada en el dolor de esa humillación, que cambiaría el rumbo de nuestras vidas para siempre. Ya no se trataba de ella, de sus sueños o de su éxito. Se trataba de mí, de honrar la memoria de mi esposo y, por primera vez en mucho tiempo, de reclamar mi propio valor. Esa noche, mientras el eco de sus palabras todavía resonaba en la casa, yo estaba plantando la semilla de mi propia liberación. Una justicia silenciosa estaba en camino, y ella no la vería venir, porque a veces las personas que menosprecian las raíces son las que más se sorprenden cuando el árbol finalmente decide dar frutos para sí mismo. Permítanme que me presente como es debido, más allá de la sombra en la que mi hija me colocó esa noche. Mi nombre completo es Soledad Ramírez, viuda de Mateo, y he visto pasar 68 inviernos. Vivo en la misma casita que mi marido, y yo levantamos con nuestras propias manos, ladrillo a ladrillo, en un barrio sencillo donde todos nos conocemos y todavía se dan los buenos días. Es una casa modesta, sí, pero cada grieta en la pared cuenta una historia. Cada baldosa gastada recuerda los pasitos de una niña que creció demasiado rápido. Aquí, entre mis geranios y el aroma a tierra mojada de mi pequeño jardín, encuentro la paz que el mundo exterior a menudo me niega. No tengo grandes lujos, ni los necesito. Mi vida se teje con hilos de rutinas sencillas. El café de la mañana, el voluntariado en el comedor comunitario y las largas conversaciones con el retrato de Mateo, que sigue presidiendo el salón. Hace ya una década que mi Mateo se fue. 10 años que a veces se sienten como un siglo y otras como un simple parpadeo. Él era mi ancla, mi compañero de risas y silencios. Desde que partió, he aprendido a navegar sola por esta vida, a ser mi propio faro en las noches de tormenta. Mi día a día es tranquilo, predecible. Me levanto con el sol, cuido de mis plantas como si fueran mis otros hijos y dedico 3 mañanas a la semana a ayudar en la parroquia. La gente dice que soy una mujer buena, generosa, y supongo que lo soy. Siempre he creído que dar es la forma más pura de recibir. Pero no se equivoquen, la bondad no es sinónimo de debilidad. Dentro de esta apariencia frágil, de abuela de pelo blanco y manos arrugadas, vive una leona que ha luchado contra viento y marea para proteger a los suyos. Mi mayor vulnerabilidad, la grieta en mi armadura, siempre ha sido Valentina. Por ella he sido capaz de justificar lo injustificable, de perdonar lo imperdonable. Ese amor incondicional, que debería ser una fuente de fortaleza, se convirtió en mi talón de Aquiles. Me acostumbré a sus desplantes, a sus críticas veladas sobre mi ropa, mi casa, mi forma de hablar. Los excusaba pensando que era el precio de su éxito, el estrés de su mundo competitivo. Me convencí a mí misma de que su forma de amar era diferente, más moderna, menos apegada a los sentimentalismos que yo tanto valoro.
Acepté sus migajas de atención como si fueran un banquete, callando mis propias necesidades para no ser una molestia, para no opacar su brillo. Y en ese silencio, sin darme cuenta, le enseñé que mis sentimientos eran secundarios, que mi dignidad era negociable. Pero también poseo una fuerza que ni yo misma recordaba. Es la resiliencia de la hierba que crece entre las grietas del cemento, la terquedad del árbol que se niega a ser doblegado por el viento. Es la fuerza que heredé de mi madre, una campesina que crió a 7 hijos con casi nada, y la que forjé junto a Mateo, enfrentando penurias económicas que nos obligaban a elegir entre pagar la luz o comprar la leche. He sobrevivido a la pérdida, a la escasez, a la soledad. He convertido lágrimas en coraje y he remendado mis propias heridas con el hilo de la esperanza. Esa fortaleza estaba ahí, latente, esperando el momento adecuado para despertar. La humillación que sufrí en esa cena no la creó, simplemente la sacó de su letargo, recordándome que la misma mujer que había luchado por el futuro de su hija, ahora tenía que luchar por su propio presente. No soy una mujer de confrontaciones directas, nunca lo he sido. Prefiero la diplomacia de los gestos, la contundencia de los actos silenciosos. Mi personalidad es más parecida a la de un río subterráneo que a la de una cascada ruidosa. Fluyo por debajo de la superficie, observando, sintiendo, hasta que encuentro una salida. Mi paciencia es mi mayor virtud y a veces mi peor defecto. Me ha permitido soportar mucho, quizás demasiado, pero esa misma paciencia es la que ahora me permite trazar un plan sin prisas, con la meticulosidad de la costurera que he sido toda mi vida. Cada puntada en su lugar, cada movimiento calculado. No busco una explosión de venganza, sino una justicia poética, una lección que se aprenda no a través de gritos, sino de consecuencias inevitables y silenciosas. La soledad, esa que mi nombre parece predecir, se ha convertido en una compañera extraña. A veces pesa, sobre todo en los domingos por la tarde, cuando la casa se siente demasiado grande y silenciosa. Pero también me ha regalado algo invaluable. Tiempo para mí, tiempo para pensar, para reflexionar, para redescubrir quién soy, sin el título de esposa de o madre de. En estos años he aprendido a disfrutar de mi propia compañía, a encontrar alegría en un libro, en una melodía antigua en la radio. Esta independencia emocional es algo que Valentina no comprende. Ella, que vive rodeada de gente, de ruido, de validación externa, no puede concebir la riqueza que se encuentra en el silencio. Y es precisamente desde ese silencio, desde esa fortaleza tranquila, desde donde ahora voy a actuar. La gente de mi edad a menudo siente que su tiempo ya pasó, que solo les queda esperar el final del camino. Yo misma caí en esa trampa durante un tiempo. Me sentía como un mueble viejo en la casa de la vida de mi hija, útil en el pasado, pero ahora solo acumulando polvo en un rincón. Pero esa noche, sus palabras, aunque crueles, fueron un regalo inesperado. Me hicieron darme cuenta de que mi historia no había terminado. Aún quedaban capítulos por escribir, y por primera vez en mucho tiempo, sentí el deseo irrefrenable de tomar la pluma y ser la única autora de mi destino, la protagonista de mi propia vida, no un personaje secundario en la de alguien más. La vejez no es un final, es una etapa diferente, y la mía estaba a punto de empezar de verdad. Valentina me ve como una mujer anclada en el pasado, ignorante del mundo digital, de las finanzas, de la velocidad a la que todo se mueve. Y en parte tiene razón. No entiendo de algoritmos ni de criptomonedas, pero yo entiendo de cosas que ella ha olvidado, valores que no cotizan en bolsa. La lealtad, la gratitud, el poder de una promesa. Entiendo el lenguaje de la tierra. Sé cuándo una planta necesita agua solo con mirarla. Entiendo el lenguaje de la tela. Sé cómo un simple trozo de paño puede convertirse en un vestido que abrigue un sueño. Y entiendo el lenguaje del corazón humano, con sus complejidades, sus anhelos y sus profundas heridas. Y ese conocimiento, créanme, es mucho más poderoso que cualquier estrategia de negocio. En el fondo de un viejo baúl de madera, junto a las mantillas de bebé de Valentina y las cartas de amor de Mateo,
Guardo mis propios sueños, sueños que fui aplazando, posponiendo, sacrificando en el altar de la maternidad. Un pequeño taller de costura junto al mar, el sonido de las olas mezclándose con el zumbido de mi máquina de coser. Enseñar a jóvenes a crear belleza con sus propias manos. Pensaba que esos sueños ya se habían marchitado, pero ahora siento que simplemente estaban hibernando, esperando la primavera. Y la primavera, aunque tardía, está a punto de llegar a mi vida. Mi decisión no es un acto de despecho, sino un acto de amor propio. Es el acto de regar, por fin, mi propio jardín. Así que esta soy yo, Soledad Ramírez, una mujer de 68 años que durante demasiado tiempo olvidó que su opinión sí importa, sobre todo para sí misma. Una viuda que está a punto de demostrarle a su hija y al mundo que nunca es tarde para reclamar tu dignidad y construir tu propia felicidad, incluso si tienes que hacerlo ladrillo a ladrillo, puntada a puntada, por segunda vez en tu vida. La mujer que todos veían como un simple recuerdo del pasado está a punto de convertirse en una fuerza del presente, y lo hará con la única herramienta que Valentina nunca esperaría que yo utilizara: la inteligencia silenciosa y el poder de un secreto bien guardado. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Cuéntamelo en los comentarios. Si quieres escuchar más historias como esta, suscríbete y acompáñame. Mi familia es pequeña, un arbolito, de pocas ramas, pero de raíces que yo creía profundas. Solo tuve una hija, mi Valentina, que ahora tiene 35 años y me ha dado el regalo más grande de mi vida, mi nieto Lucas. Él es un rayo de sol de apenas 8 años, con la misma mirada curiosa de su abuelo Mateo y un corazón puro que todavía no entiende de las complejidades y las amarguras del mundo de los adultos. Es por él, por su abrazo sincero y sus «te quiero, abuela», que he soportado muchas de las tormentas que su madre desataba. Lucas es el nexo que me une a un mundo que a veces siento que ya no me pertenece, el único que me mira sin juzgar, que solo ve en mí a la abuela que le prepara las mejores galletas de chocolate y le cuenta historias de cuando los árboles eran más altos y el cielo más azul. Valentina, mi única hija, es el sol y la sombra de mi existencia. Es una mujer brillante, de eso no hay duda. Ambiciosa, trabajadora incansable y con una capacidad asombrosa para conseguir todo lo que se propone. Ha construido un negocio de diseño de interiores desde cero, codeándose con gente importante y haciéndose un nombre en una ciudad que devora a los débiles. Pero en su ascenso meteórico hacia el éxito, creo que ha ido perdiendo pedazos de su alma por el camino. Su motivación principal, la brújula que guía todos sus actos, es el dinero y el estatus que éste proporciona. Mide el valor de las personas por lo que tienen en el banco o por los contactos que figuran en su agenda. Y en esa ecuación, yo, su madre, siempre he salido perdiendo, relegada a la columna de los pasivos emocionales. No siempre fue así, por supuesto. Recuerdo a la Valentina niña, la que se aferraba a mi falda y me decía que cuando fuera grande sería costurera, como yo, para que pudiéramos trabajar siempre juntas. Durante su adolescencia y sus años de universidad, yo era su confidente, su apoyo incondicional. ¿Cuántas noches pasé en vela, con una taza de café, escuchando sus problemas de amores o ayudándola a estudiar para un examen difícil? Ella me necesitaba entonces, no solo económicamente, sino también emocionalmente. Yo era su puerto seguro, el faro que la guiaba en la niebla. Pero una vez que se graduó y empezó a ganar su propio dinero, a moverse en círculos más sofisticados, la marea empezó a cambiar. El puerto seguro se convirtió, a sus ojos, en un muelle viejo y destartalado del que sentía la necesidad de zarpar. El punto de inflexión fue sutil, pero doloroso. Empezó con pequeños gestos. Me pedía que nos encontráramos en cafeterías discretas en lugar de invitarme a los restaurantes de moda que frecuentaba. Dejó de pedir mi opinión sobre sus proyectos, y si yo la ofrecía, me contestaba con monosílabos condescendientes. Recuerdo una vez, hace un par de años, que fui a visitarla a su oficina, recién inaugurada. Llevé un termo con café y unos bizcochos caseros, como hacía siempre. Su asistente me miró con extrañeza
y Valentina, con una sonrisa forzada, me llevó rápidamente a una salita aparte, como si mi presencia, con mi ropa sencilla y mi Tupperware, fuera una mancha en su impecable imagen de marca. Ese día sentí por primera vez la punzada de la vergüenza, no de la mía, sino de la que ella sentía por mí. Su padre, mi Mateo, siempre decía que Valentina tenía un corazón de oro cubierto por una capa de latón. Él creía que su ambición era una coraza para protegerse de las heridas que la vida pudiera causarle, para no repetir las carencias que nosotros habíamos pasado. Quizás tenía razón, pero con el tiempo me parece que la capa de latón se ha vuelto tan gruesa que ya ni ella misma es capaz de encontrar el oro que hay debajo. Su amor por mí, si es que aún existe en su forma original, es superficial, condicionado. Me llama los domingos, una llamada de 5 minutos para cumplir con el expediente, preguntando si necesito algo, pero nunca preguntando cómo me siento. Me compra regalos caros en mi cumpleaños, pero es incapaz de darme lo único que yo anhelo: su tiempo, su respeto, su reconocimiento. La relación se fue deteriorando hasta convertirse en un campo minado de silencios y sobreentendidos. Yo caminaba de puntillas para no ofenderla, para no parecer anticuada o ignorante. Ella, por su parte, asumió el rol de la hija exitosa que tiene que cargar con una madre que no está a su altura. Cada conversación se convertía en un monólogo sobre sus logros, sus viajes, sus problemas del primer mundo. Yo escuchaba, asentía y me guardaba mis pequeñas alegrías y mis grandes preocupaciones para no aburrirla. La tensión era palpable, una electricidad estática en el aire que amenazaba con provocar una descarga al menor roce. La cena de la celebración no fue el inicio del problema, fue simplemente la explosión inevitable de años de pequeñas humillaciones acumuladas. El antagonista principal de mi historia no es un villano de cuento, es mi propia hija, lo cual hace que todo sea infinitamente más doloroso. No es malvada en el sentido estricto de la palabra, simplemente está cegada por una ambición que la ha deshumanizado. Su mayor miedo es volver a la precariedad de su infancia, y esa fobia la ha llevado a construir un castillo de apariencias con muros tan altos que ya no puede ver lo que de verdad importa. Cree firmemente que el éxito financiero es la única medida del valor humano, y desde esa perspectiva, yo soy un fracaso. Una mujer que se conformó con poco, que no tuvo la visión para aspirar a más. No entiende que mis aspiraciones eran otras: darle a ella las herramientas para que pudiera volar, aunque eso significara quedarme yo en tierra. Y así, la brecha entre nosotras se hizo insalvable. Yo represento todo lo que ella quiere dejar atrás: la humildad, la sencillez, una vida donde la felicidad no se mide en metros cuadrados ni en saldos bancarios. Ella es el producto de un mundo que yo misma le ayudé a alcanzar, pero que ahora no me permite entrar. Es la paradoja más cruel de mi vida. Le di alas para que volara alto, y voló tan alto que ahora me mira desde arriba, con desdén, sin darse cuenta de que las raíces que le dieron la fuerza para despegar siguen aquí abajo, firmemente plantadas en la tierra que ella tanto se esfuerza por olvidar. La tensión actual no es más que el resultado de esa dolorosa distancia. Durante más de 40 años, mis manos no conocieron el descanso. Fueron mis herramientas, mi capital, mi única herencia. Con ellas he cosido kilómetros de tela y he limpiado incontables metros cuadrados de suelos ajenos. Mi vida laboral comenzó mucho antes de que el sol de la mañana se dignara a salir, con el zumbido constante de mi vieja máquina de coser como banda sonora de mis madrugadas. Era costurera para una pequeña fábrica del barrio, y por las tardes, cuando Valentina volvía del colegio, me colgaba el cubo y la fregona al hombro y me iba a limpiar las oficinas del centro. Eran jornadas dobles, a veces triples si salía alguna costura urgente de última hora. El cansancio se me pegaba a los huesos como la humedad del invierno, pero la imagen del rostro de mi hija, durmiendo plácidamente en su cama, era el combustible que me impedía rendirme. Recuerdo perfectamente la textura áspera de las telas baratas que cosía y el olor penetrante de los productos de limpieza. Cada peseta ganada con ese sudor tenía un destino claro:
la hucha para los estudios de Valentina. Mientras las otras mujeres de mi edad se compraban un vestido nuevo para la fiesta del barrio o se permitían una tarde en la peluquería, yo remendaba mi propia ropa hasta que ya no admitía un pespunte más. Mis lujos eran otros, silenciosos y privados. Mi lujo era poder comprarle a Valentina todos los libros que le pedían en el colegio, asegurarme de que nunca le faltara un lápiz de color, poder pagarle las clases de inglés que, según decían, le abrirían las puertas del futuro. Renuncié a todo lo que se considera un capricho personal, no con resentimiento, sino con la convicción de que estaba invirtiendo en el único tesoro que realmente importaba. Mi esposo Mateo, que en paz descanse, trabajaba de sol a sol en la construcción, y lo poco que juntábamos entre los dos se administraba con una precisión de cirujano. Tuvimos que superar crisis económicas, épocas en las que el trabajo escaseaba y la despensa se vaciaba a una velocidad alarmante. Recuerdo una Navidad especialmente dura en la que solo pudimos permitirnos un pequeño pollo para la cena. Valentina, que era una niña, lloraba porque no tendría el juguete de moda que todas sus amigas iban a recibir. Esa noche Mateo y yo nos quedamos hasta las tantas, él tallando una muñeca de madera con restos de una obra y yo cosiéndole un vestidito con retales de tela. Su cara de felicidad a la mañana siguiente pagó con creces todo nuestro cansancio y nuestra angustia. Esos eran los momentos que nos recordaban por qué luchábamos. El mayor sacrificio, la apuesta más grande de nuestra vida, fue su universidad. Valentina soñaba con ser diseñadora, y la única facultad de prestigio en la ciudad era privada, con una matrícula que equivalía a varios años de nuestro sueldo combinado. Todos nos dijeron que era una locura, que apuntábamos demasiado alto, pero ver la ilusión en sus ojos era todo lo que necesitábamos. Vendimos el pequeño coche que teníamos, pedimos un préstamo que tardamos una eternidad en devolver, y yo tripliqué mis horas de trabajo. Hubo meses en los que nuestra dieta se basaba en arroz y patatas, pero nunca, ni un solo día, Valentina dejó de recibir el dinero para sus materiales, para sus fotocopias o para el transporte. Queríamos que ella tuviera la oportunidad que nosotros nunca tuvimos, la de usar su mente y su talento, no solo sus manos. Y lo logró. Se graduó con honores, la primera de la familia en tener un título universitario. El día de su graduación, Mateo y yo lloramos de orgullo, escondidos en la última fila, para no desentonar con nuestros trajes viejos entre tanta gente elegante. Sentíamos que todo el esfuerzo había valido la pena. Valentina era la prueba viviente de que el sacrificio de los padres puede romper las cadenas del destino. Le habíamos dado las alas que necesitaba para volar, y estábamos convencidos de que, aunque volara lejos, nunca olvidaría el nido del que había salido. ¡Qué equivocados estábamos! El éxito, en lugar de generar gratitud, pareció crear en ella una especie de amnesia selectiva, borrando de su memoria los días de escasez y las manos agrietadas de sus padres. El contraste entre lo que di y lo que he recibido a cambio es un abismo que me quita el aliento. Le di mi juventud, mi salud, mis ahorros, mis sueños. Le entregué un futuro construido sobre las ruinas de mis propias renuncias. Y a cambio, recibo una llamada protocolaria los domingos y una humillación pública en la cena de celebración de ese mismo éxito que yo ayudé a cimentar. Ella habla de sus logros como si hubieran surgido de la nada, por generación espontánea, sin reconocer jamás los cimientos de sudor y lágrimas sobre los que se asienta su imperio de buen gusto y sofisticación. Es como si el andamio que la ayudó a construir su edificio ahora le molestara, y su único deseo fuera derribarlo para que nadie viera los materiales humildes con los que fue construido. A veces me pregunto si hice algo mal, si al darle todo, sin pedir nada a cambio, le enseñé que mi sacrificio no tenía valor. Quizás debí haberle recordado más a menudo el precio de sus lápices de colores, el coste de sus libros universitarios. Pero esa no es mi naturaleza. El amor de una madre, al menos el que yo conozco, es incondicional. Das sin esperar recibir, te vacías para que tus hijos se llenen. El problema es que nunca imaginé que al llenarse tanto, se olvidaría por completo de la fuente de la que había bebido. No pido que me devuelva el dinero,
ni que me ponga en un pedestal. Solo anhelaba un poco de reconocimiento, una mirada de gratitud, un simple «Gracias, mamá. Sin ti no lo habría logrado». Valentina hoy vive en una casa que vale 10 veces más que la mía. Conduce un coche que yo no podría pagar ni en 100 vidas y viste ropa de marcas que ni siquiera sé pronunciar. Y me alegro por ella. De verdad que sí. Pero esa alegría se tiñe de amargura cuando me doy cuenta de que, para ella, mi mundo sencillo no es solo diferente, sino inferior. Desprecia la vida que yo le di, porque le recuerda un origen del que se avergüenza. El éxito la ha vuelto arrogante, y la arrogancia es un veneno que mata la gratitud. Ha olvidado que el primer escalón de su brillante carrera no estaba en una oficina de diseño, sino en el suelo frío de una oficina que yo fregaba de rodillas mientras soñaba con su futuro. Recuerdo que, para pagar el último plazo de su matrícula, tuve que vender las únicas joyas de valor que poseía, el anillo de compromiso que me dio Mateo y unos pendientes de oro que me había regalado mi madre. Lo hice sin dudarlo un segundo. Valentina ni siquiera lo supo. Le dije que las había perdido. Para mí, esas joyas no eran más que objetos, y su futuro era el verdadero tesoro. Hoy, ella luce diamantes en sus dedos y perlas en sus orejas, y yo me pregunto si alguna vez se ha parado a pensar en las joyas que ya no están en las manos y las orejas de su madre. Probablemente no, porque para ella, el pasado es un país extranjero al que no desea volver. Así que sí, he sacrificado mucho. He renunciado a la comodidad, al descanso, a los pequeños placeres de la vida. He invertido cada gramo de mi energía en su felicidad. Y la recompensa ha sido ser declarada irrelevante. Tu opinión no importa. Esas palabras no solo negaban mi criterio, negaban mi historia entera. Negaban las noches sin dormir, las manos despellejadas, el corazón encogido por la preocupación. Negaban el amor inmenso que había impulsado cada uno de mis sacrificios. Pero está bien, porque esos mismos sacrificios me enseñaron a ser fuerte, y esa fortaleza es la que ahora voy a usar, no para ella, sino para mí, la cuenta de lo que di. Y lo que recibí está a punto de saldarse, pero no de la forma que ella imagina. Valentina siempre ha creído que soy una mujer simple, no solo en mis gustos, sino también en mis recursos. Vive convencida de que mi única fuente de ingresos es la modesta pensión de viudedad que me dejó Mateo, una cantidad que apenas alcanza para cubrir los gastos básicos y darme algún que otro pequeño capricho, como comprar tierra nueva para mis macetas. Ella misma me ha ofrecido en varias ocasiones, con un aire de superioridad caritativa, ayudarme si las cosas se ponen difíciles. Una oferta que siempre he rechazado con una sonrisa amable y un «Estoy bien, hija, no te preocupes». No lo hacía por orgullo, o no solo por eso, sino porque guardaba un secreto, una red de seguridad que mi amado esposo tejió para mí antes de partir, un recurso que Valentina, en su visión materialista del mundo, nunca ha sido capaz de intuir. Poco antes de que la enfermedad se lo llevara, Mateo tomó una decisión que cambiaría mi futuro sin que yo lo supiera del todo en ese momento. Vendió un pequeño terreno que habíamos heredado de sus padres, una parcela en las afueras de la ciudad que nunca habíamos utilizado. En aquel entonces, yo pensé que el dinero lo usaríamos para cubrir los crecientes gastos médicos, pero Mateo tenía otro plan. Con la ayuda de su amigo de toda la vida, Ricardo, un hombre cabal y el único asesor financiero en el que confiaba, invirtió la totalidad de esa suma en un fondo de inversión conservador, de esos que crecen lentamente, sin sobresaltos, como un árbol robusto y paciente. Fue su último gran acto de amor, su forma de seguir cuidándome incluso después de haberse ido. «Sole», me dijo una tarde, con la voz ya debilitada pero con la misma claridad en sus ojos de siempre. «Este dinero es para ti, no es para Valentina, no es para la casa, es para tu tranquilidad. Quiero que lo uses para asegurar tu vejez, para que nunca tengas que depender de nadie y, sobre todo, para que te permitas ser feliz. Cómprate esa casita en la playa de la que siempre hablamos. Viaja, aprende algo nuevo. Prométeme que no lo tocarás a menos que sea para cumplir un sueño tuyo». Le hice esa promesa
sellándola con un beso en su frente sudorosa, sin comprender del todo la magnitud de su regalo. Para mí, en ese momento, el único tesoro que quería conservar era el tiempo que nos quedaba juntos. El dinero era solo una abstracción lejana. A lo largo de esta última década, he cumplido mi promesa a rajatabla. He vivido con mi pensión, administrándola con el mismo cuidado de siempre, y he dejado que ese fondo crezca silenciosamente en un rincón discreto del mundo financiero. Ricardo me envía un informe cada 6 meses, informes que yo guardo en el fondo de mi armario, junto a las cartas de Mateo. Nunca hablé de esto con Valentina. Al principio porque no quería que se preocupara o que intentara tomar las riendas de algo que no le correspondía. Más tarde, a medida que la veía cambiar y volverse más materialista, mi silencio se convirtió en una forma de protección. Intuía que si ella supiera de la existencia de ese dinero, lo vería no como mi seguridad, sino como su próxima oportunidad de inversión, como un recurso más para alimentar su insaciable ambición. Este fondo se convirtió en mi ancla secreta, mi poder silencioso. Saber que estaba ahí me daba una calma inmensa, la libertad de decir no a las ofertas de ayuda de mi hija, la capacidad de mantener mi independencia intacta. Valentina me veía como una pobre viuda que apenas llegaba a fin de mes, una percepción que yo nunca me molesté en corregir. Dejar que me subestimara se convirtió en una estrategia no planificada. En su mundo, el poder es visible, se exhibe en coches caros y ropa de marca. Ella nunca podría concebir que el verdadero poder, a veces, reside en lo que no se ve, en los recursos que se guardan en silencio, esperando el momento preciso para ser utilizados. Mi aparente fragilidad financiera era, en realidad, mi mejor escudo. Y ahora, tras la humillación de esa cena, la promesa que le hice a Mateo resuena en mi cabeza con una nueva urgencia. «Úsalo para ser feliz», me dijo. Y por primera vez en 10 años, entiendo el verdadero significado de sus palabras. La felicidad no era solo tener seguridad económica, era tener dignidad. La decisión de la que hablaba el título de mi historia no era otra que esta. La resolución firme de usar ese legado, no para salvar a mi hija de sus propias decisiones, arriesgadas como ella secretamente esperaba que yo hiciera algún día, sino para construir mi propio sueño. El sueño de la casita en la playa, el del taller de costura, el sueño de una vida donde mi opinión no solo importe, sino que sea la única que dicte mi camino. El secreto de Mateo estaba a punto de convertirse en la llave de mi liberación. Los días que siguieron a aquella cena fueron un goteo lento y constante de veneno. Valentina no se disculpó, ni siquiera mencionó el incidente. Actuó como si nada hubiera pasado, como si las palabras que me había lanzado como piedras no hubieran dejado herida alguna. Una semana después, me llamó para pedirme que cuidara a Lucas durante todo el fin de semana. «Tengo una reunión importantísima con unos inversores en un hotel rural, mamá. Es crucial para la expansión. No puedo llevarlo», dijo con su tono de mujer de negocios ocupada. «Por supuesto», acepté. Mi nieto era mi alegría. Sin embargo, el domingo por la tarde, vi en las redes sociales una foto de ella y sus amigos, posando sonrientes en el mismo hotel, con copas de champán en la mano. La reunión crucial había sido en realidad una escapada de lujo. Me utilizó como su niñera gratuita, inventando una mentira para no tener que admitir que simplemente prefería un fin de semana sin las responsabilidades de ser madre. Me sentí como un objeto, una herramienta útil a la que recurrir cuando conviene. El siguiente episodio ocurrió en un lugar que yo consideraba mi territorio sagrado, mi propia casa. Valentina apareció sin avisar, con los planos de su nueva oficina bajo el brazo. Los desplegó sobre mi mesa de comedor, la misma donde había sido humillada, y empezó a hablar de mármol de Carrara y muebles de diseño escandinavo. En un momento dado, señaló una de las paredes de mi salón. «Mamá, este aparador antiguo que tienes aquí es horroroso, pero creo que la madera es buena. ¿Por qué no lo vendes y me das el dinero? Me vendría genial para los acabados de la recepción». Lo dijo con total naturalidad, como si estuviera hablando del tiempo. Ese aparador lo había tallado su abuelo, mi padre. Era la única pieza de valor sentimental que conservaba de mi familia de origen.
Verlo reducido a una simple fuente de financiación para sus lujos me causó un dolor físico. Era como si quisiera despojarme no solo de mi presente, sino también de mi pasado. La manipulación se volvió más sutil, pero no menos dolorosa. Empezó a dejar caer comentarios, aparentemente inocentes, delante de otras personas. En una comida familiar con unos primos lejanos, mientras yo hablaba de mi voluntariado, ella interrumpió con una risita. «Ay, mi madre, es tan buena. Se pasa el día ayudando a los demás. Lástima que nunca tuviera esa misma visión para los negocios. Si no, imagínense dónde estaríamos ahora». Todos rieron, pensando que era una broma cariñosa, pero yo sabía lo que había detrás. Era su forma de reafirmar su narrativa. Ella era la visionaria, la triunfadora, y yo la conformista. Bien intencionada pero ingenua. Me estaba pintando ante el mundo como una mujer limitada, justificando así su propio comportamiento condescendiente. Cada comentario era una pincelada más en ese retrato falso que ella quería crear de mí. Poco después, me pidió que le hiciera unas cortinas a medida para un cliente muy importante. «Nadie las hace como tú, mamá», dijo, apelando a mi vanidad. Pasé 2 semanas trabajando sin descanso, mis viejos ojos forzándose bajo la luz del flexo, hasta altas horas de la noche, para que quedaran perfectas. El día de la entrega vino a recogerlas con prisa. Ni siquiera las miró con detenimiento. Días más tarde, la clienta me llamó personalmente para darme las gracias. «Valentina me ha dicho que las ha comprado en una boutique de lujo en el extranjero, pero he reconocido su estilo de costura en el dobladillo», me confesó la mujer, que era una antigua vecina del barrio. «Mi hija no solo no me pagó por mi trabajo, sino que se atribuyó el mérito, vendiendo mi artesanía como un producto de importación para inflar su propio prestigio. Se avergonzaba tanto de su origen, que era capaz de robarme hasta la autoría de mi propio esfuerzo». La tensión llegó a un nuevo nivel cuando intentó inmiscuirse en mi relación con Lucas. Empezó a limitar mis visitas, siempre con excusas. «Está muy cansado con los exámenes, abuela». O «Este fin de semana tenemos un compromiso social». La verdad la descubrí a través del propio niño. «Mami dice que no pasemos tanto tiempo juntos porque me cuentas historias de cuando eras pobre, y eso me puede dar ideas tristes», me dijo Lucas con su inocencia infantil. Se me partió el alma en 1000 pedazos. Valentina no solo quería borrar su propio pasado, ahora intentaba editar el mío para que no contaminara a su hijo. Quería convertir a mi nieto en un extraño para mí, aislarme de la única fuente de amor puro que me quedaba en la familia. Estaba cruzando una línea roja, una que ninguna madre debería tener que soportar de su propia hija. El desprecio se hizo público de nuevo durante la fiesta de cumpleaños de Lucas. Había organizado una gran celebración en un local de moda. Yo, como siempre, llegué con un regalo hecho a mano, un álbum de fotos que había montado con esmero, lleno de imágenes de la infancia de Valentina, de sus abuelos, de momentos felices en nuestra modesta casa. Cuando se lo di, delante de todos sus amigos ricos y sofisticados, ella lo cogió, le echó un vistazo rápido y dijo en voz alta: «Ay, mamá, qué detalles más rústicos tienes siempre. Gracias». Y lo dejó a un lado, en una mesa, como si fuera un objeto sin importancia. Vi las sonrisas condescendientes de sus invitados. Sentí el calor de la humillación subirme por el cuello. Mi regalo, que contenía nuestra historia y mi amor, había sido calificado de rústico, un eufemismo de pobre y anticuado. Unas semanas más tarde, sufrí una caída tonta en el jardín y me torcí un tobillo. El médico me ordenó reposo absoluto durante varios días. Llamé a Valentina, no para que me cuidara, sino simplemente para que supiera que estaría algo impedida. Su respuesta fue un suspiro de impaciencia al otro lado del teléfono. «Mamá, estoy hasta arriba de trabajo. Es el peor momento posible. ¿No puedes llamar a por alguna de sus amigas de la parroquia? Yo te mando dinero para que le pagues a alguien si hace falta». No preguntó si me dolía, si necesitaba algo del supermercado, si estaba asustada. Mi dolor, mi vulnerabilidad, era simplemente un inconveniente logístico en su apretada agenda. Su solución, como siempre, era el dinero. Un parche monetario para tapar la ausencia total de empatía
y cariño filial. La manipulación económica se hizo más evidente. Con la excusa de la expansión de su negocio, empezó a hablar de lo ajustada que estaba de liquidez. «La inversión es enorme, mamá. Estoy arriesgando todo mi patrimonio», me decía con un tono melodramático. «Tú no tendrás algunos ahorrillos por ahí guardados, ¿verdad? Cualquier cosa ayudaría». Era una pregunta trampa. Ella estaba convencida de que yo no tenía nada, pero lo preguntaba para reforzar su papel de hija sacrificada y quizás con la esperanza de descubrir algún pequeño fondo secreto que pudiera exprimir. Yo simplemente negaba con la cabeza. «Ya sabes que vivo al día, hija». Cada vez que lo decía, sentía un pequeño placer culpable al saber que mi verdadero as en la manga seguía oculto, a salvo de su codicia. Otro episodio de desprecio público tuvo lugar en el supermercado del barrio. Nos encontramos por casualidad en el pasillo de las verduras. Ella iba con una de sus clientas importantes. Me presentó de forma apresurada. «Ah, mira, esta es mi madre». La clienta fue muy amable. Me saludó con calidez y me dijo: «Su hija habla maravillas de usted». Valentina soltó una risa nerviosa y añadió: «Bueno, sí, es una santa. Tiene su propio ritmo, ya sabes, de otra generación». La frase «su propio ritmo» fue dicha con una clara connotación de lentitud, de estar fuera de onda. Delante de una extraña, me redujo a un estereotipo de anciana lenta y desconectada del mundo, una vez más, reafirmando su superioridad y mi obsolescencia para impresionar a su círculo social. La situación se agravó cuando descubrí que había estado revisando mis cosas. Un día, al volver a casa, noté que la caja donde guardo mis documentos importantes, en el fondo del armario, estaba ligeramente movida. Dentro no había nada de valor monetario evidente, solo la escritura de la casa, mi certificado de matrimonio y los informes semestrales del fondo de inversión de Ricardo, que para un ojo inexperto no parecían más que aburridos papeles bancarios. No faltaba nada, pero la invasión de mi privacidad fue total. Estaba buscando algo, probablemente algún documento, alguna póliza de seguro, cualquier cosa que pudiera confirmar sus sospechas de que yo escondía algún ahorrillo. Se estaba volviendo desesperada, y su desesperación la llevaba a actuar de forma cada vez más rastrera. El penúltimo acto de esta escalada de desprecio fue su intento de declararme incompetente de forma velada. Durante una visita, trajo consigo a un amigo suyo, que, casualmente, era psicólogo. Lo presentó como un simple amigo, pero durante toda la conversación, el hombre no paró de hacerme preguntas extrañas sobre mi memoria, sobre si me sentía sola, sobre cómo gestionaba mis facturas. Comprendí su juego al instante. Valentina estaba plantando la semilla de la duda sobre mi capacidad mental, probablemente para tener una excusa futura para tomar el control de mis bienes, por pocos que ella creyera que eran. Quería incapacitarme no solo socialmente, sino también legalmente. La rabia que sentí fue fría y afilada, y solidificó mi resolución. Ya no había vuelta atrás. El conflicto también me afectó en mi vida social. Valentina comenzó a esparcir rumores entre la familia y amigos comunes sobre mi supuesta negatividad. Decía que yo no apoyaba sus sueños, que era una persona anclada en el miedo y que no entendía su visión de futuro. Mi madre no está contenta con mi éxito. Creo que en el fondo le da miedo que la supere. Le oí decir por teléfono a una de mis primas, pensando que yo no la escuchaba. Estaba envenenando el pozo, tratando de aislarme y de ponerme en contra a las pocas personas que formaban mi red de apoyo. Quería que todos vieran la historia a través de sus ojos, para ser la única heroína de un relato en el que yo era presentada como un obstáculo. El punto más bajo llegó en una discusión privada, en la cocina de mi casa. Sus planes de expansión se habían topado con un problema financiero y necesitaba una inyección de capital urgente. Vino a mí, esta vez sin rodeos. «Mamá, sé que tienes que tener algo guardado». «¡La casa! ¿Podríamos hipotecarla?» «Es lo menos que podrías hacer por mí después de todo lo que he hecho para tener una vida mejor». Cuando me negué en rotundo, su rostro se descompuso en una máscara de furia. «Eres una egoísta. Siempre lo has sido.
Prefieres aferrarte a tus 4 paredes viejas antes que ayudar a tu propia hija. No te mereces nada de lo que tienes. Sus palabras eran absurdas, una inversión total de la realidad, pero las dijo con tal convicción que por un segundo me hicieron dudar. Fue el último empujón que necesitaba. Cada uno de estos episodios fue un clavo más en el ataúd de mi paciencia. La sucesión de mentiras, manipulaciones, humillaciones públicas y privadas, y la invasión de mi intimidad y de mi relación. Con mi nieto todo ello fue tejiendo una red de la que entendí que solo podía escapar con una acción drástica y definitiva. Ella había intensificado el conflicto pensando que yo era una oponente débil que acabaría cediendo a la presión. No sabía que con cada ataque, lo único que conseguía era regar la semilla de mi resolución. No estaba destruyendo mi espíritu, sino afilándolo. Estaba forjando, sin saberlo, el instrumento de su propia caída y de mi inesperada liberación. El conflicto había llegado a su punto álgido y el silencio estaba a punto de romperse. El punto de ruptura no fue un estallido, ni un portazo, ni un torrente de lágrimas amargas. Fue un instante de una calma helada, una quietud absoluta en el epicentro del huracán emocional que había sido mi vida durante los últimos meses. Sucedió la mañana después de que Valentina me acusara de ser egoísta por negarme a hipotecar mi casa. El sol entraba por la ventana de la cocina, iluminando las motas de polvo que danzaban en el aire, y yo sostenía una taza de café entre mis manos temblorosas. El eco de sus acusaciones todavía resonaba en mis oídos. «Egoísta, no te mereces nada». Y en ese preciso momento, algo dentro de mí hizo clic. El dolor inmenso, la necesidad de su aprobación, la esperanza de que algún día viera mis sacrificios. Todo eso se evaporó. Se disolvió en el vapor que salía de mi taza, dejando en su lugar un vacío, y luego una claridad diáfana y cortante como un cristal. Ya no había nada que suplicar. El amor no se mendiga, y el respeto no se exige a gritos. O se tienen o no se tienen. Y yo había pasado años arrodillada, con la mano extendida, esperando recibir las migajas emocionales de mi propia hija. Esa mañana comprendí que la puerta, a la que yo llamaba desesperadamente, estaba cerrada con llave desde dentro, y que Valentina no tenía ninguna intención de abrirla. La mujer que yo había criado ya no existía, o quizás nunca había existido de la forma en que yo la imaginaba. En su lugar había una extraña con mi misma sangre, una persona para quien yo era un simple activo, un recurso a exprimir o un obstáculo a eliminar. Y ante una extraña, una no llora ni suplica. Ante una extraña, una se protege. Fue una epifanía silenciosa, un cambio de estación en mi alma. El largo invierno de mi paciencia había terminado. Dejé la taza sobre la mesa con una firmeza que me sorprendió a mí misma. Se acabó el temblor. Mis manos estaban quietas, mis pensamientos eran lúcidos. Ya no sé, trataba de hacerle entender, de buscar una reconciliación imposible. Ahora se trataba de sobrevivir a su toxicidad, de rescatar mi dignidad de los escombros. Por primera vez, dejé de pensar en lo que ella sentía o necesitaba, y me concentré en mí. ¿Qué necesitaba yo? Necesitaba paz, necesitaba respeto, necesitaba un lugar en el mundo donde mi opinión sí importara. Y me di cuenta de que ese lugar no me lo iba a dar nadie. Tenía que construirlo yo misma, con las herramientas que tenía a mi disposición. Y la herramienta más poderosa de todas era el secreto que Mateo me había confiado. La promesa que le hice en su lecho de muerte ya no era una carga, era mi plan de escape. Esa misma mañana, descolgué el teléfono y marqué el número de Ricardo, el amigo de Mateo. Hacía meses que no hablaba con él, más allá de un cortés acuse de recibo de sus informes. Cuando escuchó mi voz, notó el cambio de inmediato. «Soledad, te oigo diferente», me dijo. «Te oigo decidida». No le conté los detalles de mis humillaciones. No era necesario. Simplemente le dije una frase. «Ricardo, ha llegado el momento de poner en marcha el plan de Mateo. Quiero empezar a buscar esa casita en la playa». Hubo un silencio al otro lado de la línea, y luego una exclamación de alegría contenida. «Por fin, Sole. No sabes cuánto tiempo llevo esperando esta llamada. Cuenta conmigo para todo. Mañana mismo empezamos a mover los hilos necesarios».
Colgué el teléfono y sentí una oleada de poder, una sensación que había olvidado por completo. Estaba tomando las riendas. Mi estrategia sería el reflejo de mi personalidad, silenciosa, metódica, discreta. No habría confrontaciones, ni dramas, ni portazos. De cara a Valentina yo seguiría siendo la misma madre de siempre, la mujer sumisa y algo ingenua que ella creía conocer. Le dejaría seguir pensando que tenía el control, que sus manipulaciones estaban surtiendo efecto. Le permitiría creer que su plan de conseguir la hipoteca de mi casa seguía siendo una posibilidad, una fruta madurando en el árbol que ella podría recoger cuando quisiera. La dejaría enredarse en su propia red de arrogancia, porque mientras ella miraba hacia abajo, subestimándome, yo estaría construyendo mi futuro por debajo de su radar, moviendo mis piezas en un tablero que ella ni siquiera sabía que existía. La invisibilidad que tanto me había dolido se convertiría ahora en mi mejor disfraz. El primer paso fue abrir una cuenta bancaria a mi nombre, en una sucursal, lejos de nuestro barrio, un lugar donde nadie me conociera. Ricardo se encargó de iniciar los trámites para liquidar una pequeña parte del fondo de inversión, la cantidad justa para tener un depósito inicial para una propiedad y cubrir los gastos de los primeros meses. Todo se hizo con la máxima discreción, a través de transferencias electrónicas y documentación digital que yo revisaba en la biblioteca pública, para no dejar rastro en el pequeño ordenador que tenía en casa. Cada paso, cada firma, cada decisión era una afirmación de mi autonomía. Me sentía como una espía en mi propia vida, y esa sensación, lejos de asustarme, me llenaba de una energía renovada y emocionante. Empecé a hacer pequeños viajes secretos los días que supuestamente pasaba en el voluntariado. Tomaba un autobús temprano por la mañana hacia la costa, a un par de horas de la ciudad. Recorría pequeños pueblos pesqueros, sentía la brisa del mar en mi rostro y buscaba carteles de «Se vende». Hablaba con agentes, inmobiliarios locales, describiéndoles mi sueño. Una casita pequeña, con un patio trasero para mis geranios y una habitación con mucha luz que pudiera convertir en mi taller de costura. Nadie sospechaba nada. Para el mundo, yo era simplemente una señora mayor disfrutando de un día libre. Pero en realidad, estaba trazando las coordenadas de mi nueva vida, eligiendo el lugar exacto donde echaría mis nuevas raíces, lejos, muy lejos, de la sombra tóxica de mi hija. El punto de ruptura silencioso no fue un acto de venganza. Si hubiera querido vengarme, habría revelado mi secreto en ese mismo instante, restregándole mi independencia económica por la cara. Pero mi objetivo era más profundo, más complejo. Yo no quería destruirla, quería enseñarle. Quería que la lección llegara no a través de mis palabras, que para ella no tenían valor, sino a través de la cruda realidad de mis acciones. La justicia que yo buscaba no era la del castigo inmediato, sino la de la consecuencia inevitable. Ella aprendería el valor de una madre no cuando yo se lo dijera, sino cuando se diera la vuelta para buscarla y descubriera que el pilar que siempre había dado por sentado ya no estaba allí para sostenerla. Y esa lección, sabía, sería mucho más duradera que cualquier grito o reproche. Mi silencio se había convertido en mi arma más elocuente. La primera de mis pequeñas victorias fue sutil, casi imperceptible para cualquiera que no fuera yo, pero para mí tuvo el sabor dulce de la emancipación. Valentina, cada vez más presionada por sus deudas, intensificó su campaña para que yo considerara la hipoteca. Un martes por la tarde, apareció en mi casa con una carpeta llena de papeles y un agente inmobiliario a su lado, un hombre de sonrisa resbaladiza y traje caro. «Mamá, te presento a Julián, un amigo que nos va a asesorar», dijo con una familiaridad que no le había concedido. Su plan era abrumarme con jerga técnica y cifras, hacerme sentir pequeña e ignorante para que firmara lo que fuera. Escuché pacientemente su perorata sobre el valor de mercado, los tipos de interés y el potencial de la propiedad. Esperaba verme nerviosa, confundida, pero en lugar de eso, la encontré con una calma que la descolocó por completo. Mi plan silencioso, mis conversaciones con Ricardo, me habían armado de un conocimiento que ella no esperaba.
Cuando terminaron su presentación, en lugar de encogerme de hombros como solía hacer, tomé la carpeta y la hojeé con fingido interés. «Todo esto es muy interesante, Julián», dije con una voz serena que no reconocía como mía. «Pero he estado pensando, y creo que antes de tomar una decisión tan importante, necesito una segunda opinión. Un amigo de la familia que entiende mucho de estos temas me va a aconsejar». La cara de Valentina fue un poema. Pasó de la confianza arrogante a la incredulidad en un segundo. ¿Un amigo? ¿Qué amigo? En su mente yo no tenía a nadie con conocimientos financieros. Por primera vez se dio cuenta de que yo podía tener recursos y consejeros fuera de su control. No revelé nada, solo planté una pequeña semilla de duda. Vi cómo se marchaba, mascullando excusas, con su agente a remolque. Esa tarde no gané una guerra, pero gané una batalla crucial, la de su percepción. Empezaba a verme no como un peón, sino como una jugadora. Mi segunda mini revelación fue más personal y tuvo que ver con mi aspecto. Valentina siempre había criticado sutilmente mi forma de vestir, mi pelo canoso, mi ausencia de maquillaje. Me había acostumbrado a sentirme invisible, anticuada, pero como parte de mi nueva vida, decidí hacer un pequeño cambio. Usando una mínima parte del dinero que Ricardo había transferido, me fui a un centro comercial de la ciudad, uno de esos lugares a los que nunca iba. Entré en una boutique que no era excesivamente cara, pero sí elegante. Con la ayuda de una joven dependienta muy amable, elegí un par de conjuntos nuevos, unos pantalones de lino de corte moderno, una blusa de un azul que resaltaba mis ojos y un pañuelo de seda de colores vivos. No era una transformación radical, pero era un soplo de aire fresco. También fui a una peluquería y pedí un corte que diera forma a mis canas, en lugar de esconderlas. Fue un acto de reafirmación, de decirme a mí misma que merecía sentirme bonita. El efecto de este cambio fue inmediato. El siguiente domingo fui a recoger a Lucas para llevarlo al parque. Cuando Valentina me abrió la puerta, se quedó muda por un instante. Me miró de arriba abajo, con una mezcla de sorpresa y, me atrevería a decir, una pizca de envidia. «¿Te has hecho algo?», preguntó, con un tono que no supo disfrazar de suspicacia. «Simplemente he decidido cuidarme un poco más», respondí con una sonrisa enigmática. Durante toda la tarde, no dejó de lanzarme miradas furtivas, como si intentara resolver un acertijo. Mi nueva apariencia no encajaba en la imagen que ella tenía de la madre gris y resignada. Este pequeño acto de amor propio era una declaración silenciosa de independencia. Le estaba mostrando sin palabras que mi vida no giraba únicamente en torno a ella y que yo también tenía derecho a florecer. La confusión en su rostro fue para mí una victoria más dulce que cualquier discusión ganada. El plan de la casa en la playa avanzaba a pasos agigantados. En uno de mis viajes secretos, encontré el lugar perfecto. Era una casita pequeña, a solo 2 calles del mar, con un jardín descuidado pero lleno de potencial y una habitación inundada de luz natural. Ideal para mi taller. El precio era razonable. Llamé a Ricardo desde una cabina telefónica, como en las películas antiguas, para darle la noticia. La emoción me hacía tartamudear. Él se encargó de toda la negociación a través de un agente local, asegurándose de que mi nombre no apareciera hasta el momento final de la firma. Cada paso se sentía como una puntada más en el tapiz de mi nueva vida. La sensación de estar construyendo activamente mi propio futuro, en secreto, era embriagadora. La casa era más que ladrillos y cemento. Era el símbolo tangible de mi liberación. Mientras tanto, en la ciudad, Valentina se volvía cada vez más errática. Mi negativa a ser arrastrada a sus planes financieros y mi sutil pero evidente cambio de actitud la tenían desconcertada. Intentó una nueva táctica, el chantaje emocional a través de Lucas. «El niño te echa mucho de menos, mamá. Dice que ya no eres la misma abuela de antes, que estás más distante», me dijo por teléfono. Era una mentira burda. Yo seguía viendo a Lucas siempre que podía, y nuestra relación era tan cercana y cariñosa como siempre. Comprendí que estaba intentando hacerme sentir culpable, usar a mi nieto como un arma para que yo volviera a mi antiguo rol sumiso. Pero su estrategia fracasó. «Qué raro, hija»,
Precisamente ayer me dijo que le encantaba mi pelo nuevo y que mi blusa azul era del color del mar. Le respondí con calma, desarmando su mentira con una simple verdad. Mi siguiente avance fue empezar a deshacerme de cosas. Comencé una limpieza a fondo de mi casa, pero no era una limpieza cualquiera. Estaba seleccionando en silencio qué me llevaría a mi nueva vida y qué dejaría atrás. Regalé a mis vecinas y a la parroquia muebles viejos, ropa que ya no usaba, objetos que solo me ataban a un pasado de resignación. Cada objeto del que me desprendía era un lastre menos. Valentina, en una de sus visitas, lo notó. ¿Estás vaciando la casa? ¿Qué significa esto?, preguntó con un tono casi acusatorio. Solo hago espacio, hija. A mi edad, una se da cuenta de que necesita menos cosas para ser feliz, le contesté. Su mente, siempre calculadora, empezó a trabajar a toda velocidad. Probablemente pensó que me estaba preparando para mudarme a una residencia de ancianos. O peor aún, que estaba cediendo y preparándome para vender. La dejé con su incertidumbre, disfrutando de su confusión. Esta serie de pequeñas acciones estaba teniendo un efecto acumulativo en ella. La madre predecible y dócil había desaparecido, y en su lugar había una mujer con una agenda propia que ella no lograba descifrar. La veía más nerviosa, más irritable. Su incapacidad para controlarme la estaba desestabilizando, y eso afectaba a su trabajo. Una amiga en común me contó que Valentina había perdido un cliente importante por su mal humor y su falta de concentración. No me alegré de su fracaso, pero sí sentí una punzada de justicia silenciosa. Estaba aprendiendo por las malas que no se puede construir un imperio sobre cimientos de desprecio y arrogancia, especialmente cuando uno de esos cimientos, el que ella daba por sentado, decide moverse y buscar su propio sol. Mi plan avanzaba, y las primeras grietas en su castillo de naipes comenzaban a aparecer. La firma de la compra de la casa se programó. Sería en 2 semanas. Ricardo me aconsejó que, hasta entonces, mantuviera un perfil bajo. Fue difícil contener la euforia. A veces, por la noche, me costaba dormir, imaginando el sonido de las olas, el olor a salitre, la sensación de la arena bajo mis pies. Para calmar la ansiedad, me refugié en mi costura, pero ya no cosía para otros. Empecé a diseñar y a coser las cortinas para mi futura casa, a bordar cojines con motivos marinos. Cada puntada era una meditación, una forma de hacer tangible mi sueño. Era un trabajo secreto que guardaba celosamente en un baúl cada vez que escuchaba los pasos de Valentina acercándose a mi puerta. Este proyecto clandestino era mi ancla, lo que me mantenía centrada y enfocada en el objetivo final. La tensión en nuestra relación era casi insoportable. Las conversaciones eran breves y forzadas. Ella intentaba sonsacarme información sobre mi asesor financiero, y yo desviaba el tema con habilidad, preguntándole por Lucas o por el tiempo. Era un juego del gato y el ratón, solo que ella no sabía que el ratón ya había encontrado la salida del laberinto y solo estaba esperando el momento adecuado para desaparecer. Estos pequeños avances, estas mini revelaciones, me devolvieron la confianza en mí misma. Me demostraron que era capaz de ser estratega, de llevar a cabo un plan complejo sin que nadie lo notara. Me sentía viva, dueña de mi destino por primera vez en décadas. El plan estaba en marcha y el clímax se acercaba. Cada una de estas pequeñas victorias me preparaba para el gran enfrentamiento. Ya no era la mujer temblorosa de la cena. Ahora era una mujer que había probado el sabor de su propio poder, que había visto el desconcierto en los ojos de su opresora. La casa en la playa era el objetivo, pero el verdadero premio era la reconquista de mi propia identidad. Valentina creía que la partida se jugaba en su terreno, el de los negocios y el dinero. Pero yo la había llevado a mi terreno, el de la paciencia, la estrategia silenciosa y los secretos bien guardados. Y en ese terreno, yo tenía todas las de ganar. El tablero estaba listo, las piezas en su sitio. Solo faltaba el jaque mate. Me encantaría saber si alguna vez te pasó algo parecido. Si crees que las segundas oportunidades existen a cualquier edad, suscríbete y déjame tu opinión. El gran evento de lanzamiento de la nueva fase de la empresa de Valentina se celebró en una galería de arte moderna,
un espacio minimalista de paredes blancas y techos altos que hacía que todo pareciera frío y caro. Me sentía como un gorrión en un nido de pavos reales, rodeada de gente vestida de negro, con copas de champán en la mano y sonrisas que no llegaban a los ojos. Valentina me había insistido en que viniera, no por afecto, sino porque la presencia de su humilde madre era una pieza clave en la imagen que quería proyectar, la de la empresaria exitosa que no olvida sus raíces. Llevaba puesto mi vestido azul, el que me hacía sentir el color del mar, y en mi bolso, además de un pañuelo, guardaba las llaves de mi nueva casa. Eran mi amuleto, el recordatorio tangible de que esa noche no era un final, sino un comienzo. Valentina subió a un pequeño escenario improvisado, radiante, bajo los focos. Su discurso era impecable, ensayado, lleno de anglicismos y cifras de crecimiento. Habló de su visión, de su pasión, de su inquebrantable determinación. Y entonces llegó el momento que yo sabía que llegaría. Bajó un poco la voz, adoptando un tono falsamente humilde y emocional. «Pero nada de esto sería posible», dijo, buscando mi mirada entre la multitud, «sin el apoyo incondicional de la mujer que me dio la vida, mi madre, una mujer sencilla que, aunque no entienda de balances ni de proyecciones, siempre ha sido mi roca». Sus palabras flotaron en el aire, cargadas de una condescendencia que solo yo podía descifrar. Los invitados aplaudieron con cortesía, conmovidos por esa muestra de piedad filial. Para ellos, era una heroína agradecida. Para mí, era la última y más pública de las humillaciones. Fue en ese instante que una calma glacial se apoderó de mí. Mientras los aplausos se extinguían, levanté la mano, con una suavidad que contrastaba con la tormenta que sentía por dentro. «Hija, ¿me permites decir unas palabras?», pregunté con una voz clara y firme, que se proyectó en el silencio expectante de la sala. Valentina se quedó paralizada por un segundo, su sonrisa de plástico congelada en su rostro. Negarse era imposible sin quedar como una déspota. Con un gesto apenas perceptible, me invitó a subir. Caminé hacia el escenario lentamente, sintiendo todas las miradas clavadas en mí. No sentía miedo. Sentía que cada uno de mis 68 años me había preparado para ese preciso momento. Me paré a su lado, tomé el micrófono y miré a la audiencia, a esos rostros extraños que estaban a punto de ser testigos de la verdad. «Buenas noches», comencé, mi voz temblando solo un poco al principio. «Mi hija Valentina tiene razón. Soy una mujer sencilla. Y es verdad que no entiendo mucho de negocios». Hice una pausa, dejando que esas palabras se asentaran. «Pero durante mucho tiempo he creído que mi papel era apoyar sus sueños, incluso cuando eso significaba silenciar los míos. He creído que mi opinión no importaba». Dirigí mi mirada directamente a ella y vi cómo el color desaparecía de su rostro. Pero hace poco, gracias a una conversación muy clarificadora que tuvimos, entendí algo fundamental. Entendí que mi hija ya es una mujer adulta, fuerte e independiente, que no necesita mi opinión ni mi apoyo para nada. Y eso, queridos amigos, ha sido liberador. El murmullo en la sala comenzó a crecer, una mezcla de confusión e intriga. Al darme cuenta de que mi trabajo como madre, en el sentido de proveedora y protectora, había terminado, continué, sintiendo cómo cada palabra me fortalecía. Decidí que era hora de seguir mi propio camino, de desempolvar mis propios sueños. Tomé aire y pronuncié la frase que cambiaría todo. «Así que quiero aprovechar esta noche tan especial para compartir con todos ustedes mi propia expansión. He decidido usar los recursos que mi amado esposo, Mateo, me dejó sabiamente antes de morir, no para invertir en proyectos que no comprendo, sino para cumplir la promesa que le hice». La palabra «recursos» cayó como una bomba en la sala. Pude ver la mente de Valentina trabajando a toda velocidad, conectando los puntos, mi nueva seguridad, mi asesor financiero, mi casa vaciándose. Su rostro era una máscara de pánico. «Por eso, les anuncio que mañana mismo me mudo a mi nueva casa en la costa», declaré, mi voz ahora llena de una alegría genuina. «Voy a abrir un pequeño taller de costura donde enseñaré a jóvenes de la comunidad a crear belleza con sus manos. Por fin, después de tantos años,
Voy a construir algo para mí. El silencio en la galería era total, denso. Casi se podía cortar con un cuchillo. Todos los ojos iban de mí a Valentina, cuya expresión de triunfo se había desmoronado por completo, dejando al descubierto una mueca de pura incredulidad y terror. La revelación de que yo tenía mis propios recursos y, sobre todo, mi propia voluntad para usarlos, era algo que ella nunca había contemplado en sus cálculos. El apoyo incondicional, esa red de seguridad financiera que ella siempre había dado por sentada para el caso de que sus planes fallaran, acababa de desvanecerse en el aire. El impacto fue devastador y visible para todos. Pude ver a un par de hombres mayores en primera fila, probablemente los inversores, intercambiar miradas de preocupación. El discurso de Valentina se había basado en una base de solidez y apoyo familiar que yo acababa de dinamitar. Su imagen de hija devota se hizo añicos, reemplazada por la de una mujer que, evidentemente, no tenía idea de la vida ni de las decisiones de su propia madre. La humillación que yo había sentido en la cena familiar se la estaba devolviendo, no con insultos, sino con la simple y elegante fuerza de la verdad. Su proyecto, que dependía tanto de la confianza y la apariencia, ahora pendía de un hilo muy fino. Dejé el micrófono sobre el atril con suavidad. «Gracias por mencionarme en tu discurso, hija», le dije, en un susurro que solo ella pudo oír. «Me has dado el valor para dar el mío». Me di la vuelta y bajé del escenario, sin mirar atrás. La gente se apartaba a mi paso, creando un pasillo. Nadie sabía qué decir. El ambiente festivo se había roto por completo. Mientras caminaba hacia la salida podía sentir la mirada de Valentina clavada en mi espalda, una mezcla de odio, desesperación y quizás por primera vez una diminuta chispa de respeto forzado. Ella, la experta en negocios, había cometido el error más grande de todos: subestimar a su activo más valioso, hasta que éste decidió liquidar su participación en la empresa. Al salir a la noche fresca, respiré hondo. El aire nunca me había parecido tan puro, tan lleno de promesas. No sentí el éxtasis de la venganza, sino la profunda y serena satisfacción de la justicia. Había reclamado mi voz, mi historia, mi dignidad. No había necesitado gritar ni insultar. Simplemente había contado mi verdad en el lugar y el momento adecuados. El choque y la humillación eran para Valentina, pero las consecuencias eran suyas, fruto de sus propias acciones. Yo, por mi parte, estaba libre. El clímax no había sido un final destructivo, sino el prólogo de mi verdadera vida. Mientras me alejaba por la calle, escuché el sonido de mi teléfono vibrando en mi bolso. Era ella, por supuesto. No contesté. Apagué el teléfono y seguí caminando, con la cabeza bien alta, hacia el amanecer que me esperaba junto al mar. El confronto público había terminado, y en la batalla por mi alma, yo había ganado. No contra ella, sino a favor de mí misma, y esa era la única victoria que realmente importaba. La lección, para Valentina, apenas estaba comenzando. Tendría que aprender a valerse por sí misma, sin la red de seguridad invisible que siempre había despreciado, pero de la que siempre había dependido. Las consecuencias para Valentina no se hicieron esperar. Como una hilera de fichas de dominó, todo lo que había construido con tanta arrogancia comenzó a derrumbarse. Los inversores, alarmados por la evidente inestabilidad familiar y la revelación de que el supuesto apoyo incondicional era una falacia, se retiraron del proyecto de expansión. La noticia corrió como la pólvora en su círculo social y profesional. Ya no era vista como la joven prodigio de los negocios, sino como una mujer que había edificado su éxito sobre una base de mentiras y desprecio hacia su propia madre. Perdió contratos, perdió prestigio, y lo más importante, perdió esa aura de invencibilidad que tanto se había esforzado en cultivar. La humillación pública que ella me había infligido se le devolvió multiplicada, dejándola expuesta y vulnerable ante el mismo mundo que tanto ansiaba impresionar. Simbólicamente, su pérdida fue aún mayor. Perdió el derecho a darme por sentada. Perdió a la madre que actuaba como su niñera gratuita, su costurera personal, su paño de lágrimas silencioso y, sobre todo, su red de seguridad emocional y financiera no reconocida. Se encontró de repente sola
enfrentada a las consecuencias de sus propias decisiones, sin nadie a quien culpar más que a sí misma. El castillo que había construido para aislarse de su humilde origen se convirtió en su propia prisión de soledad. Creo que por primera vez en su vida adulta tuvo que enfrentarse a un espejo y ver el reflejo de una persona que no le gustó, una persona cuya ambición la había vaciado de lo más esencial, la humanidad, la gratitud y la capacidad de amar sin condiciones. La mayor pérdida para ella fue la del pilar que, sin saberlo, sostenía todo su mundo. Mientras su universo se contraía, el mío florecía de una manera que jamás habría imaginado. Mi casita junto al mar se convirtió en mi santuario, mi paraíso personal. Cada mañana me despertaba con el sonido de las olas y el olor a salitre. Llené mi jardín de geranios, bugambillas y un pequeño huerto de hierbas aromáticas. Mi taller de costura, al que llamé el hilo de Mateo, en honor a mi esposo, se convirtió en un éxito inesperado. Las jóvenes del pueblo acudían a mis clases, no solo para aprender un oficio, sino para escuchar mis historias y compartir las suyas. Encontré un nuevo propósito, una nueva familia en la comunidad que me acogió con los brazos abiertos. Dejé de ser la madre de Valentina para convertirme simplemente en Soledad, una mujer respetada y querida por quien era, no por su conexión con nadie más. Mi espíritu experimentó una transformación radical. El peso de la amargura y el resentimiento se desvaneció, reemplazado por una sensación de paz y alegría. Aprendí a reír a carcajadas de nuevo, a disfrutar de las pequeñas cosas, un paseo por la orilla al atardecer, una conversación animada con mis alumnas, el sabor de un pescado fresco cocinado a la parrilla. Mi salud mejoró. Las arrugas de mi frente, antes surcadas por la preocupación, parecían haberse suavizado. Me sentía más joven, más viva, más yo misma que en las últimas 2 décadas. Había reconquistado no solo mi dignidad, sino mi propia esencia, esa que había permanecido oculta bajo capas de sacrificio y abnegación. Por fin, estaba viviendo mi vida, no la vida que otros esperaban de mí. Pasaron varios meses de silencio absoluto. No la llamé, y ella no se atrevió a hacerlo. Respeté su necesidad de procesar su caída, y me di a mí misma el espacio necesario para sanar. La reconciliación, si es que llegaba a producirse, no podía ser forzada. Un día de otoño, apareció en la puerta de mi taller. Estaba más delgada, con ojeras bajo los ojos, y vestía de forma sencilla, sin las marcas de lujo de antes. No vino a pedir dinero ni ayuda, simplemente se quedó allí, en el umbral, observándome enseñar a una de mis alumnas. En sus ojos ya no vi arrogancia, sino un abismo de arrepentimiento y soledad. Fue la primera vez en años que la vi verdaderamente vulnerable, despojada de todas sus corazas. Nuestra conversación fue breve, pero significativa. Con lágrimas en los ojos, me pidió perdón. No fue un perdón grandilocuente, sino uno susurrado, frágil y sincero. Perdóname, mamá, por todo. Tenías razón. Tu opinión era la única que importaba y yo era demasiado estúpida y arrogante para verlo. No hubo excusas ni justificaciones, solo el reconocimiento crudo de su error. No la abracé de inmediato. Mi perdón sería condicionado, una puerta que se abriría lentamente, no una que se derribaría de golpe. Le dije que el perdón es un camino, no un destino, y que si quería volver a formar parte de mi vida, tendría que demostrar con hechos, no con palabras, que había cambiado. Tendría que reconstruir la confianza, puntada a puntada, como yo lo hacía con mis telas. El desfecho no fue un final de cuento de hadas con un abrazo y un vivieron felices para siempre. Fue el comienzo de una nueva relación, más honesta y equilibrada. Valentina tuvo que vender su lujoso apartamento y mudarse a uno más modesto. Empezó a reconstruir su negocio desde una escala más pequeña, más humana. Comenzó a visitarme los fines de semana, no por obligación, sino por un deseo genuino de conectar. A veces, simplemente se sentaba en silencio en un rincón de mi taller, observándome trabajar, como si intentara reaprender el lenguaje del amor a través de la paciencia y la humildad de la artesanía. Nuestro vínculo no se rompió definitivamente, sino que se transformó en algo nuevo,
algo forjado en el fuego de la verdad. El perdón condicionado significaba que las reglas habían cambiado para siempre. Yo ya no era su felpudo, sino su igual. Ella aprendió a respetar mis tiempos, mis decisiones, mi nueva vida. A veces, trae a Lucas y verlo correr por la playa, feliz, mientras su madre y yo compartimos un café en el porche, me da la esperanza de que las heridas, aunque dejen cicatrices, pueden sanar. Nuestra historia es un recordatorio de que a veces es necesario un rompimiento para que pueda haber una verdadera reconstrucción. El lazo entre madre e hija es increíblemente fuerte, pero no es irrompible. Debe ser cuidado, regado con respeto y gratitud, o corre el riesgo de marchitarse y morir. El nuestro estuvo a punto de hacerlo, pero una tormenta necesaria limpió el aire y permitió que un nuevo brote, más sano y fuerte, comenzara a crecer. Al final del camino, cuando miro hacia atrás, no veo las cenizas de una relación destruida, sino el terreno fértil que quedó después de un incendio necesario. La lección que esta dura travesía me ha enseñado es tan clara como el agua del mar que ahora contemplo cada mañana. La dignidad no es un lujo negociable, es el aire que respira el alma. Durante demasiado tiempo, permití que el amor inmenso que sentía por mi hija se convirtiera en una excusa para aceptar lo inaceptable. Callé, perdoné y justifiqué el desprecio, creyendo que esa era la cruz que las madres debían cargar. Pero aprendí que el amor verdadero no te vacía, te llena, no te hace pequeño, te engrandece. Y el amor que exige que renuncies a tu propio valor, a tu propia voz, no es amor, es una jaula, por muy dorada que parezca. El respeto es el cimiento sobre el que se construye cualquier relación sana, especialmente la familiar. A menudo damos por sentado el amor de nuestros padres. Lo tratamos como un recurso inagotable, un pozo del que siempre podemos sacar agua sin preocuparnos de rellenarlo. Mi historia es un recordatorio de que hasta el pozo más profundo puede secarse si solo se extrae de él y nunca se le devuelve nada. La gratitud no es solo decir gracias, es un acto de reconocimiento. Es mirar a los ojos a la persona que se sacrificó por ti y decirle, veo lo que hiciste y lo valoro. Sin esa gratitud, el amor se convierte en una transacción unilateral, un abuso silencioso que envenena las raíces del afecto hasta que el árbol entero se desploma. Aprendí también que nunca es tarde para reclamar tu propia vida. La sociedad a menudo nos dice que a partir de cierta edad, nuestro único papel es sentarnos en un rincón y ver la vida pasar, convertirnos en guardianes de los recuerdos. Pero tenemos derecho a crear nuevos sueños, a escribir nuevos capítulos, hasta la última página de nuestra existencia. Mi mayor acto de rebeldía no fue enfrentarme a mi hija, sino atreverme a ser feliz por mi cuenta. Demostrarme a mí misma que mi valor no dependía de su aprobación, sino de mi propia capacidad para construir, crear y amar. La verdadera independencia no es económica, es emocional. Es saber que tu felicidad es tu responsabilidad y de nadie más. El valor de una persona no se mide por el saldo de su cuenta bancaria, ni por la sofisticación de su vocabulario, ni por el prestigio de su profesión. El verdadero valor reside en la bondad del corazón, en la fortaleza del espíritu y en la lealtad a los propios principios. Yo, la costurera, la limpiadora, la mujer sencilla, cuya opinión no importaba, descubrí que poseía una riqueza que mi exitosa hija no tenía, la de la autenticidad, la resiliencia y un amor propio que, aunque tardío, floreció con una fuerza imparable. La lección final es que las raíces humildes, lejos de ser una vergüenza, son a menudo la fuente de nuestra mayor fortaleza. Así que, a ti que me escuchas, te dejo con esta reflexión. Nunca permitas que nadie, ni siquiera la persona a la que más amas, defina tu valor o silencie tu voz. Tu historia te pertenece. Riega tus propios sueños, cuida tu dignidad como el más preciado de los jardines y recuerda que el respeto, una vez perdido, es el tesoro más difícil de recuperar. El amor más importante de todos es el que te tienes a ti mismo, porque solo desde ese amor puedes enseñar a los demás cómo deben amarte.
Si esta historia ha resonado en tu corazón, si te ha hecho pensar en tus propias relaciones y en el valor de la dignidad, compártela. Quizás alguien, en algún lugar, necesita escuchar que nunca es tarde para tomar el hilo de su propia vida y empezar a coser un nuevo destino. Gracias por acompañarme.